Hola, sean muy bienvenidos a este tutorial básico de MySQL. Podrán aprender lo básico respecto a lo que es la creación de base de datos. Para poder crear una base de datos es necesario tener dos programas fundamentales para la creación. En este caso utilizaremos Workbench MySQL 5.2. Es este que tengo acá. Lo pueden descargar buscándolo en Google. Y el programa Champ. Cuando tengan los programas ya instalados en su computador, deberán abrirlos para comenzar a hacer la creación de su base de datos. En este caso, lo primero que debemos hacer es darle a File y New Model para crear un nuevo modelo y así crear nuestro diagrama. Y adherir un diagrama. Bien, aquí es donde trabajaremos y crearemos nuestra base de datos. Pero antes que todo debemos planificar cómo hacer una base de datos. Para el mejor entendimiento de ustedes, vamos a realizar un ejemplo. Crearemos una base de datos donde un usuario almacene un registro de libros que mantenga en su computador, pero registrados por editorial, autor y títulos. ¿Cómo hacemos eso? La mejor forma para hacer una base de datos es anotar los sustantivos, para así darnos una idea más general de lo que debemos hacer. Quiere decir, este usuario necesita registrar libros, por ende libros será nuestro primer sustantivo, libros, que los mantiene en su computador registradas por editorial, autor y títulos, ¿cierto? Entonces, los libros los mantendremos ordenados por editorial, autor y título. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es registrar esto que pudimos deducir del ejercicio propuesto a el Workbench MySQL. Entonces, en este espacio lo que debemos hacer es crear nuestras tablas, dándole clic a este icono y luego presionándolo en el espacio donde vamos a trabajar. Y se creó la primera tabla. Cuando ya tenemos creada nuestra primera tabla, vamos a ver libros. Libros será nuestra primera tabla. Le cambiamos de nombre haciendo doble clic en la tabla y donde dice Table Name, colocar el nombre libro. Y cambia automáticamente. Como podemos ver, la tabla libros ha sido creada. Así también deberá ser con la tabla editorial, autor y título. Vamos allá. Crearemos 3 tablas más. 1, 2 y 3. Y le cambiaremos el nombre. Autor, editorial y título. Tenemos creadas nuestras 4 tablas. Pero, ¿qué debemos hacer a continuación? Debemos ver las relaciones uno a muchos, muchos a muchos, cómo se relacionan entre ellas. Para hacer ese razonamiento, lo que debemos hacer es ver lo siguiente. Un libro puede poseer muchos autores, ¿sí? Y un autor puede poseer muchos libros. Entonces se crea una relación de muchos es a muchos. Y eso en la base de datos no puede darse, ya que al momento de hacer consultas en nuestra base de datos se creará un caos que no podremos luego reparar. Así que lo más simple y lo más seguro es sacar esa relación muchos a muchos y separarlas mediante otra tabla. Para eso crearemos la tabla listas de autor. Eso nos ayudará a separar la relación muchos a muchos. Entonces, colocamos lista autor. Cuando ya tenemos nuestra lista autor, podemos unirlas mediante esta herramienta que parece una patita de gallo. Damos clic y unimos.
Pero al momento de unir, lo que debemos hacer es cliquear primero donde está la relación muchos y luego esa uno. ¿Por qué? Mira, vamos a unir libro con lista de autor. Libro, lista de autor. Un momento. Autor, lista de autor. Interesante, no funciona. Pero, ¿por qué no puede unirse? Muy sencillo. La razón es que no podemos unirlas aún. ¿Por qué? Debemos ingresar a nuestra tabla y donde dice columnas, cliquear aquí y colocar ID autor, como se menciona ahí, y en data type colocar int y seleccionar pk nn y estaría listo. Lo más seguro es que ya venga predeterminado, pero si ustedes metieron la mano, ver ahí bien el orden y los datos que se colocan. Bien, ya creamos la ID autor. Ahora necesitamos crear la ID lista de autor. Vamos allá. Ven aquí, se crea automáticamente, pero en muchos otros programas, no sé por cuál es el motivo, no se crea automáticamente. Así que lo que deberán hacer es colocarlos a mano. Y vamos a libro. Vamos a título también, porque hay que crearlo en todas. Bien, lo que acabamos de hacer es agregar la clave principal a nuestras tablas. La clave principal se encarga de que cuando uno cree las relaciones puedan saber de dónde, cuál es el lugar de origen y cuál es su lugar de destino. Así agreguen las relaciones, sepan de dónde proviene y no creo una confusión en el programa. Y como vieron anteriormente, no tomaba las relaciones. Entonces, el muchos con el 1. Y como ven, se creó una relación. 1 es a muchos, ya que un autor se encuentra en muchas listas de autor y en muchas listas de autor se encuentra autor. Bien, ahora vamos a la siguiente relación. Libro con lista de autor. Entonces colocamos el muchos primero y luego el 1. Y quedó perfectamente relacionado. Pero ¿qué pasa con título y editorial? Buena pregunta. Vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos anteriormente con los autores. Y decimos, un libro puede estar en muchas editoriales, ya que los libros poseen diferentes ediciones. Y las editoriales, una editorial en X posee muchos libros. Entonces, ¿qué hay aquí? Una relación muchos a muchos. Y eso, amigos, por ningún motivo puede ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos otra tabla que sea el intermediario de esas dos relaciones muchos a muchos, creando la tabla lista editorial. Entonces, crearemos crear el nombre lista editorial. Lista editorial. Bien, creado la lista editorial, colocamos ID lista editorial. Ya que en delante, cuando creé estaba creando su clase principal, no había cambiado el nombre, entonces me creó automáticamente el nombre de ID tabla, así que ahí ustedes lo tienen que cambiar. Bien, entonces creamos ahora la relación. La editorial con lista editorial. Entonces colocamos el muchos es a 1 y se creó correctamente. Y el libro con lista editorial. Muchos es a 1. Entonces ya tenemos vinculados estas tablas autor, libro e editorial. Bien, nos queda la tabla títulos, pero si pensamos correctamente, un libro solamente posee un título.
y un título lo posee solamente un libro. Por ende sería ilógico colocarlo en una nueva tabla. Así que vamos a eliminar título con segundo botón, delete título, bien, ahí salió, y colocar delete. ¿Por qué? Porque a continuación lo que vamos a hacer es agregar sus atributos a cada una de nuestras tablas. Bien, entonces un libro tiene un título, por ende ese es su atributo. Por eso yo les decía que era ilógico colocar una nueva tabla de algo que él ya pertenece. En caso contrario, autor también es un atributo del libro, pero al poseer más de un autor, las consultas creará algún tipo de conflicto. Por ende, lo mejor es colocarlo fuera, en otra tabla. Para crear un nuevo atributo es necesario darle doble clic a la tabla y donde habíamos colocado la ID libro, su clase principal, vamos a agregar su atributo. En este caso será título. Data type, lo que significa es el tipo de dato. El tipo de dato que está aquí se llama varchar, que es el tipo de dato de los caracteres. Entonces, como el título tiene un nombre y ese nombre contiene caracteres, lo mejor es colocarlo en varchar. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué aparece un 45 entre paréntesis? Bien, la respuesta es la siguiente. 45 es el número de caracteres que va a poseer el nombre del título. Por eso es que aparece un 45. Ustedes pueden cambiarlo perfectamente, dejándolo en 20, en 10, en 1, lo que sea. Pero en este caso lo vamos a dejar en 45. ¿Por qué? Porque así se me da la gana. Aquí creé por error un nuevo atributo, así que lo vamos a eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Delete select columns. Cuando ya hayan eliminado, por lo menos yo eliminé eso, y si ustedes también se equivocaron, elimínenlo, no es necesario. Vemos aquí, pinchamos ahí y lo agrandamos. Ahora nos toca el turno de autor. Autor, ¿tendrá que poseer un atributo? Sí. ¿Por qué? Porque autor debe poseer un nombre. Porque si autor no posee un nombre, no podremos registrar más adelante en nuestra base de datos el nombre del autor. Porque miren, imagínense esto. Vamos a dibujar. Imagínense que esta es una tabla. Bueno, me quedó un poco chueca, pero es una tabla. El nombre de esta tabla... perdón. La superficie donde tengo colocado el mouse no es muy apropiada. Eso. Bien, aquí está el nombre. Y este es autor. ¿Sí? El nombre de esta tabla se llama autor. Aquí se encuentra la ID autor. La ID autor, la que colocamos aquí. ¿Ven? ID autor. Yo le coloqué ID porque no voy a escribir ID autor, no me va a alcanzar y tampoco sé dibujar letras con el mouse. Pero ID autor. ¿Y por qué aparece int? Int, como habíamos hablado anteriormente, son los tipos de datos. Int se utiliza para los números enteros. Por ende, lo que va a aparecer acá será un número. Luego, crearíamos otra columna que sería nombre. ¿Ven? Nombre de la columna. El nombre, que ya dijimos que el tipo de dato lo colocaríamos en varchar, ya que serían caracteres, vamos a escribir. Y esto sería nombre. Ay, que acá casi lo escribí bien. Nombre. Acá aún no creamos nada. Así que serían solamente dos columnas. Entonces, en ID, más adelante, cuando ingresemos los datos, será así. ID será un número, así que sería el 1. Y ¿quién está en el espacio 1? Gabriel García Márquez. Entonces, Gabriel García Márquez. Por eso es que esta es la tabla. Perdón. Por eso es que esta es la tabla. Bueno, en general toda es la tabla, pero para que se hagan la idea, estas son las columnas. Y en las columnas
cada columna que vamos agregando va a poseer un dato. En este caso 1, que es de tipo int para números enteros, y acá colocamos el nombre del autor ya en tipo varchar, que es el tipo de los caracteres. Bueno, un poco desordenado el esquema para ejemplificarles, pero creo que fue entendible, ¿no? No, bueno. Entonces, vamos a colocar ahora la editorial, que es la que falta. Editorial tiene un nombre. Varchar, porque claro, son los caracteres, y estaría listo. A simple vista, nuestro trabajo ya concluyó, pero para crear una base de datos más eficiente, ustedes pueden colocar las tablas que a ustedes les estimen conveniente. En mi caso, completaremos con tema, ya que en ninguna otra parte aparece. No aparece, no lo dijimos en el ejemplo, no aparece en ningún lado, pero yo lo quiero colocar para que sea más eficiente nuestra base de datos. Entonces, creamos una nueva tabla que se llame tema. Ustedes me dirán, ¿por qué no colocamos el tema dentro del libro? Bien, al igual que autor, al momento de hacer consultas, no es más fácil tenerlo fuera de la tabla. Entonces, tema, colocamos id tema, int, esos marcados, y quedaría listo. Pero ahora lo que nos faltaría sería, ¿cuál es su relación? Muchos a muchos, unos a muchos. Bien, un libro, tienen que ustedes hacer la siguiente pregunta. Un libro posee un tema, ya que un libro tiene un tema en específico, no tiene más temas, es un tema en específico. Pero, a diferencia de que un tema, por ejemplo ciencia ficción, la ciencia ficción tiene un universo muy amplio de libros, por ende sería muchos es a uno. ¿Me entienden? Agregamos con nuestra herramienta y el muchos es a 1. ¿Ven? ¿Cómo se iluminan nuestras claves principales? Esto, señores, es nuestra clave principal, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, creó una nueva clase. Esta clase, señores, se llama clave foránea. Nuestra clave foránea es la que nos permite que haya una relación entre tema y libros. Por eso es que se crea automáticamente, ¿ven? Bien, excelente. Pero yo digo, no, aún quiero colocar más cosas. Entonces, como vamos a registrar libros digitales en nuestro computador, cada libro deberá poseer un formato en particular. Creamos la tabla formato. Dándole doble clic, la tabla formato. Y creamos la clase principal. ID de formato. Y creé una de más. Vamos a darle delete. Ahí sí. No. Delete select. Bueno. No funcionó. No, pero no apareció. Sí lo había eliminado, pero no había aparecido ahí. Bien. Ya tenemos nuestra tabla formato. Pero de nuevo caemos en nuestro dilema de cuál va a ser la relación entre libro y formato. Entonces volvemos a hacer la pregunta. Un libro va a estar en un formato, ¿cierto? Pero un formato, por ejemplo el PDF, van a haber muchos libros que estén en el formato PDF. Por ende, será la relación muchos es a 1. ¿Ven? Si hacen esa lógica y hacen la pregunta, no les saldrá tan complicado saber la relación de muchos a muchos, unos a muchos, en fin. Estando así nuestro diagrama, sigo inconforme. Así que vamos a agregar otra tabla, que se va a llamar software. ¿Por qué software? Porque si nosotros hacemos la consulta, el libro, las crónicas de Narnia, que está en el formato PDF, ¿con qué programa software podemos abrirlo? Entonces la base de datos no sabrá cómo responderme a eso. Vamos a crear la tabla, software. Software.
Y la clave principal, muy importante, creamos la tabla software, ¿cierto? Creamos... ya había sido creada, pero no se veía. ¿Cuál va a ser nuestra relación? Muchos a muchos, unos a muchos. Háganse su pregunta, ustedes. Yo los iba esperando. Bien, el tiempo se acabó, señores. Yo les voy a dar la respuesta correcta. Si ustedes pensaron en muchos a muchos, están en lo correcto. Es muchos es a muchos. ¿Qué debemos hacer? Correcto. Crear una tabla intermediaria para romper esa relación muchos es a muchos. Creamos la nueva tabla y como nombre se me ocurre colocarle compatibilidad. Compatibilidad. Se crea la ID de compatibilidad y cada vez que rompamos una relación muchos a muchos, deberá quedar el muchos a la tabla intermediaria. Entonces colocamos el muchos aquí con el formato y el muchos aquí con software. ¿Ven? Se creó perfectamente. Pero aún así me siento inconforme con mi diagrama. Entonces, ¿qué voy a hacer? Crear otra. Y ustedes me dirán, ¿pero qué más puedes crear? Aún se puede crear algo. ¿Dónde vamos a guardar nuestros libros si tenemos un registro? Si pensaron en carpeta, están en lo correcto. En unas carpetas. Entonces creamos la tabla carpetas. Porque obviamente uno va a guardar el libro en distintas carpetas. Entonces damos doble clic, colocamos ID carpeta. Perdón. Vamos a crear primero el nombre de la tabla. Carpeta. Y se crea nuestra ID carpeta y cerramos. Un libro está en una sola carpeta, ya que en el registro, por lo menos yo lo voy a hacer así, vamos a dividir por... cada carpeta va a poseer una letra. Entonces, si Crónicas de Narnia empieza con C, va a ir en la carpeta de nombre C, ¿ok? Y una carpeta puede poseer muchos libros que empiecen con C. Entonces, la relación es muchos es a uno con libros. ¿Bien? Ok. Pero aún así nos estaría faltando una tabla. ¿Por qué? Porque si se preguntan, un libro que está en por ejemplo, las Crónicas de Narnia se encuentra en la carpeta, en la carpeta en la carpeta C, pero ¿dónde se encuentra esa carpeta C? Dentro de una unidad de disco. Entonces creamos la tabla unidad de disco. Unidad de disco. Bien. Y se crea la ID, la clave principal, unidad de disco. Y nos preguntamos nuevamente, entre carpeta y unidad de disco, ¿cuál es su relación? Una carpeta, volvemos al ejemplo, una carpeta se puede encontrar en una unidad de disco en concreto. Por ejemplo, la C, la D, la F, la que ustedes deseen, en una unidad de disco. Y, asimismo, preguntamos desde unidad de disco. La unidad de disco D posee muchas carpetas. Por ende, el muchos iría inclinado desde carpetas a unidad de disco. ¿Ven? Y así terminamos nuestro diagrama de flujos, donde aparecen todas las relaciones entre nuestras tablas. Y con esto termina la primera parte de nuestro tutorial, lo cual es la parte de la creación del diagrama de flujos para nuestra base de datos. Como ya concluimos la primera parte de nuestro tutorial, lo que nos faltaría ahora sería ingresar los datos a nuestra base de datos y hacer respectivas consultas que nosotros queramos saber. En este tutorial les voy a enseñar las consultas más básicas, pero al mismo tiempo son las más útiles y más ocupadas. Bien, antes de ir al grano, lo que debemos hacer es irnos a este cuadrito. ¿Por qué?
lo que debemos hacer es cambiarle el nombre a nuestra base de datos, porque en este caso tiene el nombre ya dado por el programa. En este caso es MyDB, que significaría mi base de datos en inglés. Segundo botón en el nombre y edit schema, como sea. Y en este caso yo le voy a colocar tutorial libros. Bien. Entonces, como vemos, cambió automáticamente. Cambió automáticamente el nombre de base de datos. ¿Por qué les recomiendo cambiar el nombre de nuestra base de datos? Ya que más adelante nos van a consultar. En un comando tendremos que ingresar el nombre de nuestra base de datos. Y así nos será más fácil recordarlo. Ahora lo que debemos hacer es darle clic en Database, donde dice Forward Engineer. ¿Qué significa Forward Engineer? Ingeniería hacia adelante. Forward Engineer o ingeniería hacia adelante, lo que nos permitirá será, con una serie de pasos, poder crear nuestra base de datos y así nosotros consultarla. Aquí, en específico en esta ventana, deben colocar Drop Objects before each create object y darle Next. Aquí no tocan nada, vean que esté exportando de MySQL Table Objects sus tablas y damos Next. Aquí aparece una serie de cosas extrañas y damos Next. Aquí se está ejecutando y ¡charán! Se ha creado con éxito nuestra ingeniería hacia adelante. Entonces damos Close. Eso quiere decir que nosotros lo quedamos perfectamente bien, no hay ningún problema. Ahora, para ingresar los comandos debemos ir a Query Database. Damos OK y había una pequeña ventana. Esperamos unos segundos y nos lanzará la siguiente ventana. Ustedes ingresarán los comandos que yo les enseñaré y déjenme hablarles un poco. Aquí se encuentran nuestras tablas. Aquí ven tutorial libros. Aquí se encuentran todas las tablas que creamos, ¿ven? Con sus respectivas claves foráneas, en fin. Este botón nos abre diferentes archivos de ya datos ingresados. Con esto podemos guardar los datos ingresados, o sea, los comandos ingresados. Con este ejecutamos nuestro programa y aquí hay una serie de botones que no es necesario que sepan. Ya, a continuación vamos a ingresar nuestro primer comando, el cual será use y el nombre de nuestra base de datos. En este caso yo le coloqué tutorial libros. ¿Ven? Por eso es tan importante haberle cambiado el nombre de nuestra base de datos. Y siempre que coloquen un comando en MySQL, deben terminarlo con un punto y coma. ¿Por qué? Porque así el programa entiende de que en ese lugar, o sea aquí, termina la sentencia de comando. Entonces, damos al botón ejecutar, que es este rayo, y de aquí abajo nos dice que ha funcionado con éxito nuestra primera línea de comando. Esta línea de comando lo que hace es que MySQL use la base de datos tutorial libros para ingresar las consultas o ingresar los diferentes datos. El siguiente comando que vamos a aprender será select asterisco olvidé poner la E. Select asterisco from y la tabla que ustedes desean consultar. ¿Por qué? Porque este comando lo que hace es consultar las diferentes tablas que nosotros creamos anteriormente en el diagrama. Si ustedes no se acuerdan cómo se llamaban sus tablas, les aconsejo que vayan aquí donde sale este tutorial libros, o en su caso el nombre que le hayan colocado, que es el nombre de su base de datos, y pongan en tables, que son las tablas. Bueno, aquí me aparecen todas las tablas. Yo quiero consultar autor y siempre terminando con punto y coma. Bien, si ustedes colocan, este es un tip, si ustedes colocan en este minuto el rayo que es ejecutar, se van a ejecutar ambos comandos, pero en este caso solamente queremos ejecutar uno. ¿Cómo hacemos eso? Bien,
seleccionamos el comando deseado y damos a ejecutar, y solamente se ejecutará ese comando. Como se dieron cuenta, funcionó a la perfección nuestro comando y nos lanzó la tabla. ¿Ven? ¿Recuerdan la tabla que habíamos creado? O sea, que yo les había enseñado en Paint. Bien, es la misma, porque de eso se trata. Ustedes crean una tabla y dentro de la tabla, al momento de crear ID autor, crean esta columna donde va colocado el número de, enumerados los nombres de los autores. En este caso, cuando creamos nombre, creamos la columna en nombres donde va a ir colocado cada nombre de un autor. ¿Ven? Ahora todo calza. Entonces, ya sabemos las dos sentencias, una para seleccionar nuestra base de datos con la cual vamos a trabajar, y la otra, la select from, para seleccionar una tabla en concreto y saber cómo está completada o cómo está rellenada. La siguiente sentencia que vamos a aprender va a ser ingresar datos, ¿ya? Pero vamos a ¿para qué hemos hecho toda esta base de datos? ¿Para qué? Para ingresar libros. Entonces eso vamos a ingresar un libro. Entonces vamos a consultar primero cómo se encuentra nuestra tabla libros, que aparece en acá al lado, por si ustedes no se acuerdan cómo le colocaron, tutorial libro, el nombre de su base de datos, y abajo en tables van a aparecer todas las tablas, si no, cavernícolamente yéndose a su tabla, viendo cómo la ingresaron, pero lo más recomendable es que lo hagan así. Entonces, seleccionamos esa línea de código y ejecutamos. Y nos ejecutó correctamente. Y aquí nos aparecen las columnas que posee la tabla libro. Para ingresar un libro, entonces necesitamos ingresar su ID, que sería el número. Por ejemplo, las crónicas de Narnia van a ir en el lugar 1. Entonces ese 1 representa la ID del libro. El título, Crónicas de Narnia, y tema, ID tema, y formato, ID formato, van aparte y se completan seleccionando otra tabla, ya que se encuentra tema, creamos una tabla para tema, y formato, creamos una tabla para formato. Entonces vamos a ingresar primero el tema con el siguiente comando: insert into el nombre de su tabla, en este caso tema con minúscula porque así le colocaron, tema, values, y colocan un paréntesis y el punto coma. Entonces vamos a select from tema, para saber cuál es la estructura de tema. Seleccionamos y ejecutamos. Y nos dirá que tema solamente tiene ID tema. Eso no debe ser así. Aquí hay un problema. Efectivamente no colocamos el nombre del tema. ¿Cómo solucionamos eso? Es sencillo. Lo que ustedes deben hacer, en este caso voy a guardar los comandos. Y para disolver todo esto, vamos a Database y colocamos Reverse Engineer, que significa ingeniería a la inversa, ya que escogimos ingeniería hacia adelante, ahora inversa, cosa de retroceder todo este proceso. Entonces Reverse Engineer, Next, ahí va a disolver todo lo que hicimos, Next. Acá lo que debemos seleccionar es todo. No, bien, todo. Tutorial libros, que es nuestra base de datos. Y finalizó. Y aquí va a quedar más o menos desordenado, porque cuando ocurre eso queda así, lamentablemente.
software lo habíamos colocado por acá. Bien, aquí ustedes lo ordenan como lo tenían antes. Y carpeta iba por acá, editorial iba acá. Hay que buscar libro estaba aquí, bien. Compatibilidad iba acá, software iba acá, lista de editorial iba acá, el autor iba por acá, el formato iba acá abajo, lista de autor estaba acá arriba, el tema estaba aquí, el tema, el glorioso tema y en la unidad de disco acá. Bien, ahí tenemos ordenado nuevamente nuestro diagrama. Entonces vamos a tema y colocamos nombre, así de simple, nombre del tema, y se creó correctamente. Vamos a verificar si no hay ninguna otra tabla que contenga ese error. No, aquí hay un error, se creó una columna no deseada. No, carpeta tiene su nombre, la compatibilidad. Bien, ahora sí. Vamos a Database, Forward Engineer, Next, Drop Objects, Next, Next, Next. Y esperamos a que se ejecute la ingeniería hacia adelante y finalizó correctamente, sin ningún error. Vamos nuevamente a Database, Query Database. Y ok, entonces volvemos a esta ventana donde vamos a ingresar nuestros códigos que ya habíamos guardado. Que guarde aquí porque se pierden al momento de hacer la ingeniería hacia atrás, o pudimos haberlos guardados con ese botón, pero así resulta por lo menos más sencillo para mí. Bien, entonces estábamos en preguntar. ¿Ven? Coloqué esa sentencia y me dice que no, me sale un error. ¿Por qué? Porque no he seleccionado en qué base de datos estamos trabajando. Entonces yo coloco use tutorial libros, que es el que estamos utilizando, y ahora puedo seleccionar el comando de preguntar la tabla. Y ahora aparece la columna nombre, ¿ven? Por eso había producido el error. Para ingresar entonces un tema es necesario colocar la ID del tema, en este caso será 1, porque va a ir en el lugar 1, coma, vamos a separar, ahora es el nombre del tema. El tema en este caso va a ser ciencia ficción. Ciencia ficción. Esto tiene que ir por comillas simples. Dos comillas simples. Ciencia ficción. ¿Ven? Y ejecutamos la línea de comando. Y aquí ingresamos correctamente el tema ciencia ficción. Ahora vamos a volver a consultar la tabla tema. Y que aparece ID tema, en el 1 está ciencia ficción. ¿Ven? Con este comando insert into nombre de la tabla values paréntesis punto coma se puede ingresar datos a nuestras respectivas tablas. Aún necesitamos saber qué más debemos agregar para recién agregar un libro. A ver, vamos a volver a seleccionar esa. ¿Y qué nos aparece? El tema ya lo colocamos. Y el formato aún no lo hacemos. Entonces vamos a ingresar el formato. Insert into el nombre de nuestra tabla. En este caso va a ser formato. Como le habíamos colocado, formato con mayúsculas, con minúsculas, con minúsculas. Formato. Values. Y colocamos los paréntesis y el punto coma. Entonces, vamos a preguntar por la tabla formato. Vamos, copiamos para no tener que escribir nuevamente el comando y cambiamos el nombre a formato. Formato. Seleccionamos y ejecutamos. Para ingresar el formato necesitamos el número de la casilla y el tipo, en este caso el nombre, PDF, doc, el que sea. Entonces, vamos nuevamente. Insert into
el nombre de la tabla, formato... perdón, ya lo habíamos escrito, solo falta ingresar. En la primera casilla vamos a ingresar PDF. Ese va a ser nuestro primer formato a ingresar. Bien, seleccionamos y ejecutamos. Se ejecutó con éxito. Así que vamos a ver, con el formato ingresado ya solamente nos queda ingresar el libro. Entonces, colocamos de nuevo la sentencia para poder ingresar libros. Insert into el nombre de la tabla, libro, values, paréntesis, punto coma, y colocamos, y de libro va a ir en el primer puesto. El título será, siempre recuerden que parchar va en comillas simples, será la Crónicas de Narnia. Crónicas de Narnia. Y el siguiente sería el tema. El tema, vamos a ver, y de tema, en el 1, ciencia ficción. Entonces, colocamos coma 1, ya que el 1 representa ciencia ficción. Volvemos a poner una coma, y el siguiente es el formato. El formato era en el 1 era PDF, entonces colocamos coma 1 de nuevo y terminamos. Seleccionamos y ejecutamos. Se ejecutó con éxito. Vamos a consultar la tabla y ¿qué nos aparece? En ley de libro, en el 1, se encuentra el libro Crónicas de Narnia, el cual posee el tema 1, que si vamos a la tabla temas será ciencia ficción, y en el formato y de formato aparece 1, ya que el formato 1 es el PDF. Vamos a seguir ingresando más libros. Para ingresar más libros entonces necesitamos más temas y más formatos. Seleccionamos para consultar y dice ciencia ficción. Vamos a agregar más. Vamos a copiar el código y lo vamos a pegar, pero vamos a cambiar aquí. En vez de ciencia ficción va a ser drama y va a quedar en el puesto 2 y lo ingresamos. Vamos a ingresar otro, no sé, en el 3, en el 3 va a ir fantasía. Lo seleccionamos y se agregó exitosamente. Vamos a agregar también más formatos. Vamos a copiar eso y vamos a poner doc para especificar que es un documento de .doc. En el puesto 2 seleccionamos e ingresamos. Copiamos, colocamos ahí, y en el puesto 3 vamos a poner otro formato, TXT. Seleccionamos e ingresamos. Entonces vamos a ver cómo se encuentra la tabla en formatos. Seleccionamos y como pueden ver, en el lugar 1 aparece PDF, en el 2 doc y en el 3 TXT. Entonces vamos a ingresar más temas. Vamos a copiar. Temas, perdón, ya habíamos ingresado los temas, solo faltaba otros documentos. Entonces ahora vamos a ingresar libros. Copiamos y vamos a consultar el libro para ver el orden, ya que se me olvidó. Ahí está. Entonces, para ingresar primero el lugar. En la segundo lugar va a aparecer, ya no las Crónicas de Narnia, va a aparecer, no sé, Harry Potter.
Harry Potter. Potter. Bueno, ¿cómo se escribe? Potter. Potter. Sí, ahí está. Harry Potter. Y el tema va a ser el 2, ya que el 2 pertenecía a drama. ¿Ven? Cuando lo ingresamos... Perdón, vamos a colocar el 3, ya que ese pertenecía a fantasía. Y el último va a ser el formato. Harry Potter estará en TXT. Entonces colocamos T3. Seleccionamos e ingresamos. Y consultamos cómo se encuentra nuestra tabla. Si se fijan, ID libro se encuentra 2, ya que se encuentra en la segunda casilla. El título es Harry Potter, el tema va a ser el tercero, fantasía, que en el formato 3, que es TXT. Vamos a ingresar un libro más. Copiamos, pegamos, y en el puesto 3 ya no irá Harry Potter, va a ir la casa de los espíritus. Espíritus, ahí sí. Y el tema va a pertenecer a drama. Y su formato va a ser el 2, que va a ser en documento. Seleccionamos e ingresamos. Y consultamos cómo se encuentra la tabla libros. ¿Ven? Crónicas de Narnia en el primer puesto, Harry Potter en el segundo puesto y la Casa de los Espíritus en el tercer puesto. Como vemos, se ha sido ingresado correctamente. Y así sucesivamente ustedes pueden ir ingresando más datos a más tablas. Otro comando que les será de mucha utilidad es el comando delete, que les servirá para borrar datos ya ingresados. ¿Cómo funciona este comando? Primero escribimos delete from. Vamos a ver desde. Vamos a colocar la columna que deseamos, de donde pertenece el dato a borrar. O sea, el primer libro que ingresamos, que había sido las Crónicas de Narnia. From libros. Where, donde vamos a poner ID libros. ID libros es igual a 1. Eso le dirá al programa que deseamos borrar el libro con la ID 1. En este caso, las Crónicas de Narnia. Eso debería ser el siguiente comando. Entonces, seleccionamos y no funcionó. No funcionó porque le puse libros. Debe ser el mismo nombre que colocamos anteriormente, no lo olviden. Ahora sí. Las S y funcionó satisfactoriamente. Entonces, vamos a ver libros. ¿Dónde está? Aquí está. Seleccionamos y ¿qué ha pasado? Se ha eliminado el primer libro con la ID 1, en este caso las Crónicas de Narnia. Vamos a volver a agregarlas para que lo noten con ese comando. Vamos a volver a consultar y ahí apareció nuevamente. Vamos a volver a borrar, vamos a volver a consultar y ¿qué ha pasado? Se ha borrado el libro Las Crónicas de Narnia. Con este comando pueden hacer eso. Otro comando que les será de mucha utilidad es el siguiente. Este comando lo que hace es buscar los datos que se encuentran entre el ID 1 y 3. En este caso, obviamente van a salir todo porque solamente hemos ingresado 3 libros, pero vamos a ingresar 2 más, cosa que sean 5 y busquemos entre el 1 y el 3 y así puedan notar la diferencia. Cambiamos los datos. Vamos a poner
Papelucho y Caballo de Troya. Cambiamos aquí el 1 y cambiamos el ID, ya que el 3 pertenece a la Casa de los Espíritus, el 4 pertenecerá a Papelucho y el 5 a Caballo de Troya. Entonces ingresamos ambos a la vez y acá abajo dice que la hemos ingresado correctamente. Vamos a ver por si acaso. Y efectivamente hemos ingresado 5 libros. Ahora, vamos a utilizar el comando que les había dicho en delante. Entonces, colocamos y vamos a consultar solamente los libros que se encuentran entre el ID número 1 y el ID número 3 de ID libro. Entonces, seleccionamos y ¿qué pasa? Voilà, nos lanza el 1, el 2, el 3. Ya que eso es lo que le preguntamos. Pero ¿qué pasa si cambiamos al 3 y aquí colocamos el 5? Vamos a ver qué aparece. ¿Ven? Desde el 3 al 5 me mostró los datos ingresados. Para eso sirve este comando. Otro comando que les servirá mucho es son los siguientes. Miren, con esto select count paréntesis, entre paréntesis un asterisco from libro. Lo que hace es mostrar la cantidad de datos que se encuentra en la tabla libros. Entonces seleccionamos, nos dice 5, porque son 5 los libros que hemos ingresado. Pero ¿qué pasa si queremos ver el número más alto o el más pequeño referente a los datos que hemos ingresado? Bien, para hacer eso tenemos que seleccionar el siguiente comando: select max, que es el máximo, el más alto, de ID libro de la tabla libros. Entonces, seleccionamos y el máximo es 5 y el mínimo ingresado es 1. ¿Ven? Para eso sirve ese comando. También puede servir de mucha utilidad. Y con eso finalizamos el tutorial de MySQL. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido correctamente. Por mi parte, más que agradecido por haberles podido enseñar. Nos vemos en otra oportunidad.